Bienvenidos a la clase de Química 1. Como recordarán, nosotros estuvimos viendo en el anterior trabajo que la química es una ciencia que estudia a la materia, a su estructura, sus propiedades, sus características. Como ya sabemos, la materia sufre transformaciones. Si observamos a nuestro alrededor, seguramente veremos que continuamente están ocurriendo cambios, que las cosas se transforman y a veces muy rápidamente, otras veces más lentamente y en otras oportunidades sabemos que las cosas van cambiando, pero prácticamente no lo podemos percibir. Teniendo en cuenta esto, tienen que realizar una actividad donde tienen dos cambios. En el cambio A, la madera, que es la materia, se está quemando, y en el cambio B, un carpintero está cortando esa madera. La primera pregunta dice, ¿qué material experimenta cambios o transformaciones? La segunda, ¿qué cambios sufre ese material en cada uno de los casos citados? El material que experimenta los cambios, ya lo dije anteriormente, es la madera. ¿Qué cambios sufre ese material? En el primero, sufre un cambio donde es quemado y en el segundo lo cortan. En el cambio A, ¿el material se transforma en sustancias nuevas o diferentes? ¿Sí o no? La respuesta es sí, ya que al quemar la madera no podemos volver hacia atrás o recuperar esa madera quemada. Obtenemos cenizas. Y en el cambio B, ¿el material se transformó en sustancias diferentes? No, sigue siendo madera, nada más que lo que cambia es el tamaño o la forma que tiene esa madera. Los cambios o transformaciones que pueden experimentar la materia se clasifican en dos grandes grupos, que se denominan transformaciones o fenómenos físicos y transformaciones o fenómenos químicos. Los físicos son aquellos cambios en donde las sustancias no alteran sus propiedades, es decir, las sustancias siguen siendo las mismas, solo cambian de forma, la posición, el estado de agregación. Por ejemplo, cuando la madera fue cortada. En cambio, en una transformación o un fenómeno químico es un cambio donde las sustancias alteran sus propiedades, es decir, que se forman nuevas con propiedades diferentes a las originales. En general, son irreversibles. Por ejemplo, el caso de la madera cuando se quema. Obtenemos cenizas. En este caso es irreversible. Como actividad, tienen que señalar si se trata de un cambio físico o un cambio químico. Los ejemplos son derretir un chocolate, la oxidación de un clavo, la fermentación de la uva para obtener vino, la rotura de un vidrio, la descomposición de un animal muerto, la combustión de la nafta, la evaporación del alcohol, la fotosíntesis de un árbol, cambiar un mueble de lugar, disolver azúcar en agua o preparar una ensalada. Para realizar esta actividad tengan en cuenta si el cambio que se está produciendo puede ser reversible o no, si tengo una sustancia nueva o no, si cambio esas propiedades, si cambia las características. Tengan en cuenta las definiciones de un cambio físico y de un cambio químico. En la otra actividad planteada tienen que dar ejemplo de 3 cambios químicos y 3 cambios físicos y justificar su elección, es decir, por qué es un cambio químico y por qué es un cambio físico, por qué lo eligieron. Una de las transformaciones que puede sufrir la materia es el cambio de estado. Te recomiendo que para poder analizar y entender mejor todo esto, releas y revises las ideas básicas del modelo cinético molecular vistas anteriormente. Algo importante que deben saber es que a mayor temperatura, mayor es el movimiento o energía cinética de las partículas y por lo tanto mayor será la separación y las fuerzas de repulsión entre las mismas. Un material o una sustancia cambia de estado cuando sus partículas adquieren la energía cinética y por lo tanto las propiedades de otro estado. En toda transformación se cumple la ley de conservación de la masa. La materia no se crea ni se destruye, solo sufre transformaciones. Cuando definimos cambio o transformación física, dijimos que dentro de estos fenómenos se encontraban los cambios de estado de la materia. Entonces vamos a detenernos un poco a analizar estos cambios. Los cambios de estado no son más que los pasajes de un estado a otro. Por ejemplo, de sólido a líquido, de líquido a sólido,
de sólido a gaseoso, de gaseoso a sólido, de gaseoso a líquido, de líquido a gaseoso. Y son producidos fundamentalmente por la acción del calor, es decir, por el aumento o la disminución de la temperatura. Si analizamos este esquema, van a ver que la temperatura aumenta de izquierda a derecha y que disminuye de derecha a izquierda. Cuando un material se encuentra en estado sólido y pasa a estado gaseoso, se denomina volatilización. Si lo hiciéramos de manera en reversa, es decir, de un estado gaseoso al estado sólido, se llama sublimación. Cuando el material se encuentra en estado sólido y pasa al líquido, se llama fusión. Por ejemplo, cuando pongo a derretir la manteca. O de líquido a sólido, solidificación o congelación. Por ejemplo, al poner una cubetera de agua y convertirse en hielo en el freezer. De líquido a vapor se llama ebullición. De líquido a gaseoso se llama evaporación. De gaseoso a líquido se llama licuación y de vapor a líquido condensación. Como actividad tienen que buscar la información y describir los cambios de estados y transcribirla en sus carpetas. Lo que tienen que hacer es intentar realizarlo con sus palabras, qué es volatilización, qué es la fusión, qué es la evaporación, la ebullición, la solidificación, la congelación, condensación, licuación y sublimación. Es leerlo y tratar de explicarlos con sus palabras y lo puedan explicar de la mejor manera posible. En la actividad 7 tienen que indicar el nombre del cambio, el estado inicial y el estado final. Para ello, pensemos en el primer ejemplo. Formación de escarcha en las calles en los días muy fríos. ¿Cuál es el estado inicial? Para que haya escarcha, primero tuvo que estar en estado líquido. Y el estado final es sólido. Entonces, ¿cómo se denomina ese estado? Ese cambio de estado se denomina congelación. Así con cada uno de los ejemplos. En la actividad 8 tienen que analizar las siguientes situaciones y explicar qué pasará con el agua en cada uno de los recipientes y cuáles son las diferencias y similitudes. En la situación 1, Ana colocó 200 mililitros de agua a calentar sobre un mechero, por ejemplo, en la hornalla de una cocina. Y en la situación 2, Juan colocó 200 mililitros de agua a calentar al sol. Por ejemplo, en este caso, pueden usar o utilizar el ejemplo de lo que sucede cuando bajan las mareas y quedan algunas lagunitas o charquitos en la costanera sobre las rocas. Tienen que indicar cuáles son las diferencias y las similitudes. Por ejemplo, el tiempo, qué tipo de estados. En la última actividad tienen esquemas que corresponden a distintos cambios de estados. Tienen que observarlos detenidamente y luego completar las afirmaciones que aparecen más abajo usando las palabras mencionadas en cada caso. Las palabras que tienen que utilizar están en negrita